Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia de Ventana Abierta, el programa oficial de la Dirección Regional de Salud. Vamos a aludir a un tema que es muy manido, muy usado, que la gente siempre recurre a él para hablar, por ejemplo, en las épocas de crisis, de la falta de identidad o la construcción de identidad, del daño que hace la visión etnocentrista. El etnocentrismo juzga culturas diferentes a las de uno mismo como menores, como incapaces de resolver problemas porque la complejidad de sus instituciones no es tal, porque no tienen una alfabetización completa, porque no tienen un desarrollo científico adecuado, y este etnocentrismo se manifiesta de muchas maneras, y la fundamental es el racismo, el desprecio por el otro y también la xenofobia. ¿Por qué aludimos en este programa a este tema? Porque el etnocentrismo no solamente es el que nosotros denominamos el europeo etnocentrismo, con el motivo de la conquista y la colonización y la destrucción de las instituciones nativas del país, sino también porque está aflorando visiones regionales y locales que proponen estos endogrupos que significan despreciar a los demás y son totalitarios. Y bueno, hay ejemplos que pueden existir cerca, en Bolivia, en el mismo Puno, y también en la iglesia, ¿no? Con visiones totalmente excluyentes, exclusivistas. Y esto es peligroso, peligroso para la salud de la sociedad, donde deben primar valores de respeto, de tolerancia, y no solamente de relativismo cultural, porque el relativismo cultural lo que fomenta es una tolerancia absoluta, e inclusive con situaciones de primitivas, medias salvajes que hay en ciertas tribus, por ejemplo en el África, etcétera, ¿no? Este es un tema bastante complejo, extenso, y hay que abordarlo desde la perspectiva antropológica, sociológica y política, para entender también cuáles son los afloramientos de estas impaciencias sociales etnocentristas de valorar una cultura por encima de la otra, ¿no? Por ejemplo, lo aymara respecto del mestizaje, lo quechua respecto de lo andino, lo costeño respecto de la serranía, etcétera. Situaciones que tienen connotación geográfica, pero que tienen componente de discriminación, de intolerancia política y que generan una fragua de propuestas totalmente inconvenientes para la salud de nuestra sociedad regional, de nuestra sociedad nacional. Tenemos el ejemplo de Bolivia, es una nación pluricultural, nosotros también lo somos, pero en esas pluralidades que tenemos siempre hay menosprecio, desprecio de unos frente a otros y rechazo, recelo, disgusto. Y bueno, ustedes saben también cuáles problemas raciales todavía se viven en nuestra región Puno, donde no hay una convivencia armónica, al menos cuando se tratan de acciones de orden político y de lucha por el poder. Nos vamos después de esta reflexión para venir con nuestra invitada estelar, con la que hablaremos sobre un tema muy interesante, la comida chatarra y la comida saludable. Y en lo dicho, estamos en Ventana Abierta y vamos a conversar con la ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional del Altiplano, Lisbeth Copamamani, sobre un tema cotidiano, permanente, y al que acudimos nosotros a veces por el apetito, por el atajo, por la situación de urgencia, de emergencia, la comida chatarra, y que no acudimos a una comida saludable. Buenas noches, Lisbeth, gracias por estar aquí en el programa, tan jovencita y ya profesional. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, en esta ocasión me siento muy feliz de estar aquí y de poder compartir acerca de este tema. ¿Cuáles son tus investigaciones, tus aproximaciones respecto de esto de la comida chatarra y la comida saludable? Todos estamos ciertos, pero a veces incurrimos en el error de comer
comida al paso, el fast food, ¿no? La Sí. comida negativa o demasiada azúcar, etc. ¿Cómo están los avances? ¿Cómo has visto tú lo que está ocurriendo en nuestra población? Bueno, sí, ¿no? Hay bastante incurrencia. Generalmente se ve esto en la población joven, ¿no? Llámese los estudiantes mismos de la universidad, que por una cuestión de tiempo, de falta de conocimiento, es que recurren a este tipo de comida chatarra. ¿Qué es en sí la comida chatarra, no? La comida chatarra viene a ser todo aquellos alimentos que nos dan calorías vacías, que no nos aportan ningún nutriente y sin embargo tienen exceso de ciertas sustancias, ¿no? Llámese azúcar, exceso de grasa, exceso de sal. Y las encontramos generalmente ahí en las papas fritas, en las hamburguesas, en las conocidas salchipapas, las tradicionales, con bastante hot dog, con bastantes embutidos, los perros calientes, ¿no? Que son muy conocidos, incluso se venden en cada esquina y en cada puestito. Entonces, la población desde ya muy pequeña es que está acostumbrada a comer este tipo de alimentos, que como lo recalqué antes, no nos aportan ningún nutriente, ¿no? Ahora, ¿puede considerarse dentro de la comida chatarra los dulces también? También. Porque las galletas estas que vienen con empaquetadas, que tienen sus conservantes, sus edulcorantes, que son galletas aparentemente sabrosas, pero si es que uno paladea y cata bien, mastica bien, son realmente tienen no son pues naturales, tienen componentes químicos, ¿no? Eso también es chatarra. Sí, vendrían a ser todo lo que son dulces, gaseosas, que por ejemplo en un vaso de gaseosa pueden contener de 7 a 10 cucharadas de azúcar, ¿no? Y que si es que el cuerpo sabiamente lo devolveríamos, pero tienen compuestos que hacen que no, como el ácido fosfórico, que hacen que retengamos de alguna manera y toleremos ese azúcar, ¿no? Pero normalmente si a una persona le damos tanta cantidad de azúcar no lo soportaría. Y entonces, ¿cuál es el proceso fisiológico de asimilación, de metabolización de esta comida chatarra? ¿Qué efectos negativos genera en el organismo? Nos darían más aporte de lo que son calorías, ¿no? Pero calorías, digamos, de baja calidad, porque en sí no nos aportan nada, ¿no? Son calorías llamadas vacías. No es como comerse una fruta, como comerse vegetales, no es como eso. Bueno, que tienen otras proteínas, otros aminoácidos y eso es saludable, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, la comida, esta chatarra, también está preparada con aceite reciclado. El mismo aceite puede durar 3 o 4 días o una semana, ya se ennegrece. Eso también es bien dañino. Sí, es muy dañino, ya que en el proceso del fritado es que las papas van absorbiendo el aceite, ¿no? Hay un intercambio. Entonces, si este aceite está requemado, recalentado y en este aceite seguimos friendo las papas, van a seguir absorbiendo estos aceites recalentados y requemados. Y ahí es donde absorbemos y asimilamos lo que son los radicales libres, ¿no? Y ya con eso damos como carta abierta para un montón de enfermedades. En principio la obesidad, tenemos la diabetes, la hipertensión, entre otras enfermedades, ¿no? Que se pueden desencadenar por consumo excesivo de este tipo de alimentos. Ahora, bueno, sin necesidad de dramatizar, usted, por ejemplo, compre chisitos que vienen empaquetadas en bolsitas y póngale un fosforito con fuego y el chisito se va a consumir. Y entonces, ¿por qué? Por los componentes químicos que tienen, que son totalmente dañinos para la población, para la salud. Y además, estos chisitos son tolerados, son administrados, son adquiridos y son distribuidos por las propias madres de familia, por los padres de familia a los niños para las fiestas, para los cumpleaños, para cualquier otra actividad, y ya les hacen dar antojitos a los niños sobre esta comida inconveniente. ¿Cómo se puede contrarrestar esto para que haya una comida saludable, que a veces lo saludable no es lo muy agradable, ¿no? Entonces sí, hay que reeducar el paladar. Exacto, reeducarlo, porque nos hemos acostumbrado muchas veces a los extremos, ¿no? Es como que nos encanta lo excesivamente azucarado o lo excesivamente salado. Entonces ahí hay que hacer como usted dice, reeducar al paladar. Y a las mamás, ¿no? Siempre hemos hablado de darles otras opciones, ¿no? Por ejemplo, de mandarles una fruta
que es mucho más saludable, las mandarinas, tenemos ahí las manzanas que tienen contenido de fibra también para la correcta digestión, ¿no? Entonces tenemos ahí muchas opciones, solo que hay que dar alternativas a las mamás también, ¿no? Por ejemplo, si el niño está acostumbrado a comer una hamburguesa, cambiémosle los ingredientes de la hamburguesa y se puede hacer tantas hamburguesas, ¿no? De garbanzos, de lentejas, de quinoa, cambiar los insumos y darle lo mismo que tiene el mismo sabor incluso al niño, pero es nutritivo, ¿no? Ya no es freído ahí en las carretas con aceites recalentados ni nada, y nosotros mismos sabemos qué insumos tiene esa hamburguesa y qué le va a hacer bien a nuestro niño. Ahora, dentro de la comida saludable, ¿puede considerarse la carne saludable o ya debe eliminarse el consumo de carne a partir de cierta edad? Porque la carne tiene proteína y tiene aminoácidos esenciales que no tiene el organismo y no tienen otros alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, hace unos años dio a conocer que el consumo de carnes, tanto de carnes y derivados de carnes, llámese embutidos, promovían al desarrollo de ciertas enfermedades, exactamente el cáncer. Ya. ¿No? Y eso lo hicieron diferentes estudios, muchos estudios, y lo dieron a conocer. Incluso estuvo en un tiempo con mucha polémica este tema, ¿no? Y lo dieron a conocer los medios de comunicación. Sin embargo, las personas como que no lo asimilan, no lo creen de cierta manera y siguen incurriendo en el consumo de carne, embutidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los embutidos que vienen a ser los más accesibles? Claro, el embutido sí es porque viene preparado y tiene sus conservantes. Los conservantes. Entonces un embutido uno lo compra hoy día y puede consumirlo después de un mes porque Exacto. tiene su fecha de expiración y vencimiento. Pero Sí. la carne natural, la carne de cordero, por ejemplo, los pescados... Yo la verdad no lo recomendaría, ni siquiera pescados. Se sabe que los pescados tienen un fuerte contenido de lo que son metales pesados. Hay muchos estudios, el biólogo Herbert de la universidad hizo muchos estudios en la trucha, en diferentes partes del lago, y se dio con la sorpresa de que todos las truchas que él había estudiado contenían metales pesados, y en una proporción que ya no era recomendada para el ser humano. Bueno, eso puede ser controversial, probablemente la trucha del lago, por el problema de la contaminación minera, ¿no es cierto? Exacto. De antimonio, de mercurio, de todos esos metales. Pero la trucha del río, o en todo caso, si se consume, no debe ser con mucha asiduidad, ¿no es cierto? Yo la verdad, como le digo, no lo recomendaría. ¿Eres vegetariana? Vegana. Vegana, Vegana. o sea, ni siquiera leche ni huevos. Ni leche ni Pero huevos. ¿no genera esto también ciertos problemas de salud, de resistencia orgánica? Porque hay también gente que discute a los veganos y dicen que no se están haciendo daño porque no están consumiendo las proteínas que deberían consumir. Le diría que yo he investigado bastante sobre el tema y que sé de muy buena fuente, incluso de personas que yo misma conozco, que han llevado un embarazo siendo veganas y sus hijos han nacido veganos, han sido toda la vida veganos y actualmente son jóvenes, altos, no tienen problemas de estatura ni de falta de nutrientes. ¿Y el desarrollo cerebral? El desarrollo cerebral es normal. Incluso hay fisicoculturistas que son veganos, que tienen masa muscular y todas las potencialidades de un atleta normal siendo veganos, ¿no? Y también llevan su control de dieta muy minuciosamente. Bueno, esto ya es también parte de un choque cultural, ¿no? Nuestra población es 100% carnívora, al menos en el espacio rural, o sea, cuando habían las sociedades agrícolas de interés social, o las haciendas, o las cooperativas agrarias, o cuando uno sale, siempre en el lugar donde va, carne en el desayuno, carne en el almuerzo, carne en la noche, si es que hay la opción de cenar, ¿no? En todo Entonces, caso, ahí es un problema. Sí, pero en todo caso habría que reestructurar eso, ¿no? En cada persona hacer conciencia, principalmente por su salud, porque las carnes la verdad es que no están consideradas como buenas, ¿no? Tienen siempre esa tendencia a subirnos los niveles de colesterol, porque tienen grasa mala, principalmente las carnes rojas. Entonces, si es que no es radicalmente, ¿no?, eliminarlas, al menos disminuirlas de poco a poco, ¿no? Hasta generar esa conciencia, porque es personal, ¿no? El tema es muy personal. Es parte también de una opción cultural, de una definición. Pero en líneas generales, la alimentación saludable
no solamente es ingerir alimentos, sino también alimentar el cuerpo con actividad física, Exacto. con música. Explícanos parte de esto. Exacto. El tema de alimentación es un tema fundamental, ¿no? Como en la pirámide, se podría decir, de un estilo de vida saludable, pero no es todo, ¿no? Así una persona coma 100% natural, si no sonríe, si no hace actividad física, si no está en un medio donde se sienta feliz, contento, es propenso a diferentes enfermedades, ¿no? Entonces siempre es como que el ser humano es un ser completo, no solamente somos la parte física, ¿no? Tenemos la parte física, la parte emotiva, la parte espiritual, entonces somos un ser en conjunto. Y a eso debemos, claro, al cuerpo alimentarlo de manera sana y también nosotros, no cargarnos tal vez con emociones negativas que al tiempo nos van a generar enfermedades también. Bueno, entonces ustedes ya deben admitir, distinguida teleaudiencia, la alimentación no solamente es ingerir alimentos, la alimentación saludable es un complejo holístico, ¿no? Se alimenta espiritualmente, emocionalmente, hay que hacer actividad física. La actividad física es otro alimento para el cuerpo, para la armonía, para la disposición y la predisposición a hacer bien las cosas cuando uno está sano de espíritu, sano de la alimentación, ¿no es verdad? Es verdad, sí, tenemos todo Y completo. ¿cuánto dice la Organización Mundial de la Salud deben consumir las personas? Como 5 veces fruta al día, pero esto es casi inalcanzable, es muy utópico. Es una disposición que, bueno, cualquiera en su sano juicio desearía cumplir, pero es bien difícil hacerlo. Sí, yo creo que las recomendaciones de la OMS es en un contexto general, pero llámese, por ejemplo, en nuestro contexto que es de altura, el exceso de fruta es también perjudicial, ¿no? Nos crea distintos problemas. Entonces, como dicen algunos naturópatas, es recomendado el consumo de bastante fruta siempre y cuando el cuerpo esté limpio. Y cuando un cuerpo está limpio, cuando come sanamente, cuando hace ejercicio de manera regular, cuando tiene un control emocional adecuado. Bajo ese estándar son muy pocas personas las que podrían cumplir eso, ¿no? La verdad es que bajo lo que yo he estudiado, siempre he recomendado que el consumo de fruta sea después de una fuerte actividad física. Es donde más nosotros aprovechamos la fruta, las vitaminas que tiene, el contenido proteico que tiene. Entonces, bajo eso, ¿no? Bajo ese contexto. Pero fruta desmedidamente en un cuerpo que tal vez está sucio, que come chatarra, que no hace actividad física, no es lo más recomendable. Bueno, has aludido a una frase bien interesante, un cuerpo sucio no solamente por fuera, es decir, porque no se ha bañado, no tiene el aseo adecuado, la higiene del caso, sino porque orgánicamente no está limpio. No está ¿Cómo limpio, lograr un internamente. cuerpo limpio desde el punto de vista de la metabolización, de la alimentación, de ingerir calorías adecuadas? Primero, tener un consumo adecuado en una dieta sana, ¿no? Comer básicamente lo que son vegetales. Los vegetales pueden estar crudos, pueden estar cocidos, podemos también obtener de granos, de semillas, de menestras, tenemos ahí frijoles, garbanzos, lentejas, tenemos una variedad, ¿no? Tenemos nuestra preciosa quinoa, tenemos cañigua, tenemos un montón de cereales acá en la zona, somos muy afortunados de tener estos alimentos. Y de otra manera también, ¿no? Es que todo alimento, por más bueno que Pero sea... esa comida no sacia o sí sacia. Por ejemplo, hay gente en el campo, ¿no? A veces que son corpulentos, dicen, puna runa hatun wixacani. Soy hombre de las alturas, por eso soy barrigón, meo panzón. Y le gusta comer, inclusive, bueno, hasta empacharse, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, water, les puede venir hasta un vólvulo intestinal, porque comen y comen y comen y guatia, entonces viene ahí un divertículo y hay problemas. Entonces, ¿cómo reeducar a nuestra población para que se sacie con una comida altamente conveniente, con granos, con las semillas? Las semillas es el origen de la vida, definitivamente, pero no se sienten satisfechos, no se sienten saciados, ¿no? Ese es un problema cultural bien delicado. De hecho es un proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando ya se va a adoptar un estilo de vida vegetariano, vegano, hay un proceso de transición en el cual nuestro cuerpo se está adaptando
Y eso yo particularmente puedo hablarlo, ¿no? De manera personal, sí se siente esa sensación de que no te has saciado. De vaciedad, claro. Y que quieres comer, pero poco a poco, cuando pase el tiempo, basta con tus comidas necesarias y ya se va perdiendo esa sensación de falta de saciedad, ¿no? Es un proceso natural, también de eliminación de toxinas, es parte del proceso, porque las carnes tienen muchas toxinas. Después de que el animal es sacrificado, las toxinas empiezan a aparecer por el desarrollo de los microorganismos que hay presentes en la carne. La carne se deteriora, se putrefacta, no se conserva. Claro. Entonces solamente hay medios por los cuales de conservación que se pueden, digamos, detener de cierta manera, pero no eliminar. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Así Bueno, que y hay que tomar en cuenta, así usted se bañe todos los días y sea bien higiénica, si no se alimenta adecuadamente, tiene un cuerpo sucio. Y la suciedad viene de la ingesta excesiva, en demasía, de calorías negativas, de grasas saturadas, de comidas indebidas, etcétera, que nos hacen realmente daño, hacen que tengamos pesadez, lentitud y una serie de aspectos negativos, ¿no? También lo que quería recalcar era eso, ¿no? Un alimento, por más rico en proteínas, en vitaminas que sea, siempre tiene un porcentaje de toxinas. Esas toxinas diariamente en un plato de desayuno, de almuerzo, de cena, las vamos acumulando. ¿Y qué hay que hacer para eso? Simplemente actividad física. Y en el proceso de la actividad física, mediante el sudor, vamos eliminando esas toxinas, ¿no? Hay muchas personas que les gusta ir al sauna, es muy bueno para el cuerpo, ¿no? Hacer deporte, a las señoras, muchas señoras que les encanta ir, por ejemplo, a los aeróbicos, ahora que está bastante de moda, muy bueno. Háganlo 1 hora al día y ya, con eso al menos cubren el porcentaje de proteínas que han acumulado durante el día. Bueno, la actividad física es fundamental para toda persona y a cualquier edad. Siempre movimiento de cuerpo, siempre transpiración y también alimentarse de oxígeno, hacer una respiración adecuada es parte de la limpieza del cuerpo, ¿no? Exacto, una buena respiración. Generalmente las personas no tenemos una adecuada respiración, no nos damos el tiempo incluso para respirar. Y cuando respiramos de manera correcta, las células de nuestro cuerpo, nuestras neuronas se nutren de este oxígeno que vamos inhalando y vamos exhalando las toxinas. Entonces hay que darnos un tiempo para respirar. Generalmente en las mañanas hay muchas personas que salen a correr, entonces pueden ahí aprovechar en hacer las inhalaciones, exhalaciones, respirar. También se recomienda, ¿no?, cuando uno está muy estresado, respirar, contar hasta 5 y recién continuar con nuestras actividades. Bueno, si uno vive a una altura, en un edificio de 2, 3 pisos, el tercer piso a la azotea, mirando el paisaje del lago Titicaca, inhale, exhale, haga ese movimiento, y entonces va a sentir que el cerebro empieza a limpiarse, tiene otra sensación somática y psicosomática, digamos, es decir, lo psíquico, lo anímico con lo corporal que se armoniza, ¿no? Exacto, un estado de bienestar automático. En eso también tenemos ahí la meditación, el yoga, ¿no?, que hay muchas escuelas acá que se pueden practicar. Ahora, ¿qué se puede hacer para que haya kioscos saludables, al menos en el perímetro, en el entorno de los colegios, ¿no?, donde los niños, bueno, están acostumbrados a comer, a tomar gaseosas, a comer dulces, a comer chisitos, y entonces se debería poner un stop para eso, ¿no? Sí, de hecho hace un tiempo se puso en todo el tapete, ¿no?, lo de las loncheras saludables, que decían que sí, hay que incentivar este tipo de alimentación, principalmente en los niños, pero a ciencia cierta creo que hay un poco de hermetismo de parte de los directores o de las personas, porque sí sé que hay instituciones o empresas que han querido ingresar a estas escuelas para tal vez poner un negocio saludable, pero son muy reacios a darles ese espacio. Bueno, hay que trabajar ahí con las APAFAS, ¿no?, los padres de familia, con los proveedores, los que suministran también los bienes, los de consumo para los puestos, los kioscos. Esa ya es una tarea que debería realizar el Ministerio de Educación, obviamente con apoyo de la Dirección Regional de Salud y los trabajadores. Ha habido el problema del plan de salud escolar
Y todavía se continúa esto, Aprende Saludable, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Se tiene lo que es Caliwarma y se tiene también lo de Cuna Más, donde los niños ya deben aprender a comer cosas positivas. No olvidémonos también de lo que dijo alguna vez don Ricardo Palma, para encomiar las carnes, dijo: de las carnes el carnero, de los pescados el mero, de las aves la perdiz y de las mujeres Beatriz. Esto por eufonía, ¿no? Entonces, distanciémonos un poco del consumo excesivo de carnes. Los que son carnívoros no lo sean todos los días, no coman carne todos los días, sino hay que buscar cómo protegerse. Y aquí hay una verdad que nos ha dicho Lisbeth: así nos bañemos todos los días, si no comemos bien, tenemos un cuerpo sucio. ¿Y qué significa tener el cuerpo sucio? No hacer ejercicio, comer mal, tener malas ideas, ser rencoroso, etc. O sea, la vida saludable es muy compleja y de eso estamos aprendiendo. Gracias por lo que nos has indicado, Lisbeth. Gracias a ustedes más bien por la invitación. Esperamos tenerte con más frecuencia porque es importante que haya también una visión alternativa y diferente a la tradicional que tenemos la gente, que pensamos que las carnes pues son el non plus ultra y el centro de toda comida. No, hay que optar por estas cosas, o en todo caso empezar a distanciarse del consumo excesivo de carnes. Nuevamente gracias, Libre, por estar aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes. Ha sido Ventana Abierta. Con ustedes estaremos el día de mañana, si Dios nos da vida, y a ustedes paciencia.